Esta es la segunda parte del vídeo titulado David Icke and Arizona Wilder, The Biggest Secret, el mayor secreto. David, en tu experiencia, habiéndote criado en este entorno Illuminati, ¿alguna vez se te contó algo sobre de dónde procedieron estos reptilianos y cuál es la historia de ello? Arizona. A mí se me hizo aprender mediante las Madres de la Oscuridad, que es cierto aspecto de la organización, y fue una temprana fase en mi entrenamiento, la historia de lo que fue el Illuminati en este planeta. Y lo que aprendí fue que los arios originalmente procedían de Marte, y los reptilianos llegaron a aquel planeta procedentes de otro lugar, y fueron a gobernar porque querían mezclarse con esa raza, según dijeron, y se convirtieron en los señores supremos. Y los marcianos, o los arios, buscaban escapar de ello, y fueron a la Luna, y allí fueron atacados. Y entonces fueron a la Tierra, y establecieron cultura aquí en la Tierra, aproximadamente hace 6.000 años. Y en aquel momento les iba bien, estaban mezclándose con la población indígena de esta tierra y se llevaban bien. Y entonces, hace 4.000 años, los reptilianos llegaron aquí. Y de nuevo comenzaron a tomar el control, y se establecieron en distintos lugares bajo la tierra. También una parte de ellos, la parte gobernante, tomó el control y se involucró en la política y la religión, y comenzó a controlar mediante estos medios en aquel momento. Y haciendo uso de los dioses y las deidades que eran creídas en este planeta, comenzaron a infiltrarse en ello y a convertirse en ello. Los rituales de sangre comenzaron a tomar lugar y desde aquel momento esa ha sido la manera en la que han sido las cosas. Y en el presente ellos reclaman proceder del linaje del sangre merovingio y sus 13 linajes en Europa, que son lo que llamamos la realeza, son desarrollados o proceden de ahí, e incluyen los arios en esto. Ha habido un gran empuje durante este siglo, por ejemplo cuando los nazis llegaron al poder, el fascismo, hablando de la pureza, de ser puro y de mantener puro el linaje ario, que de hecho de lo que va todo esto es de mantener los linajes puros de los rubios con los ojos azules o de la gente de pelo rojo, porque es más poderoso. Y lo que contiene esa sangre para estos reptilianos es más poderoso y necesitan eso. Y cuando comienzas a mezclar con gente indígena a esta tierra, entonces no es tan poderoso, pierde su poder. No tiene nada que ver con el color de piel de nadie o la nacionalidad. Tiene que ver con mantener la sangre pura para su uso, para su consumo. David. Así que la gente de pelo rubio y ojos azules son los más puros desde el punto de vista de los reptilianos y quieren mantener ese linaje de sangre puro debido a cómo necesitan usarla. Arizona, sí. Cuando yo misma me di cuenta que tenía que ver con el pelo rubio y los ojos azules, no podía hacer nada respecto a mis ojos, no soy capaz de llevar lentes de contacto, si no tendría ojos castaño, pero una cosa que sí que hice fue cortarme el pelo, porque eso era parte del rango que ocupaba, solía llevar el pelo hasta mis rodillas, y me teñí el pelo a oscuro. Hubo momentos después de que lo cortase que llegaron a mí, y yo tenía el pelo rojo claro en aquel entonces, pero eso es estar en conformidad con ellos, y yo no quería cumplir con ellos. Yo quiero exponerlos, y esto es parte de ello. Y yo no seré lo que ellos quieren que sea. David. Cuando vemos algunos de los antiguos registros, como los textos sumerios y muchos otros registros, hablan de los dioses entrecruzándose con la humanidad. ¿Es esto relevante a la manera reptiliana de infiltrarse en la raza humana? Arizona. Sí lo es, porque los seres humanos, con el paso de los tiempos, han aceptado a dioses entrecruzándose, o han sido aceptados como humanos. Y eso se muestra en la cristiandad y se muestra en el judaísmo. También han utilizado mucho de la egiptología y las religiones egipcias. El actual jefe de los Illuminati se compara a sí mismo mucho con el dios egipcio Osiris y Horus, que es Osiris renacido.
y también con las leyendas arturianas de la Mesa Redonda. Y él toma o tiene un nombre. El nombre que lleva de eso es Pindar, que de hecho significa el falo del dragón. Y el otro nombre, Osiris, él lo ha llevado porque él ha tomado el nombre en este momento de el Marqués de Libero, que significa liberador de ella desde las aguas. La historia de Osiris es que él fue cortado en 14 piezas y fue lanzado al río Nilo. Y Oasis encontró las piezas y las juntó de nuevo, pero no podían encontrar la 15ª pieza, que resulta que era el falo. Así que se hizo un falo de oro. Y esto es muy importante en este grupo de los Illuminati. Es importante pensar en eso, sobre el jefe de los Illuminati, porque lo que proviene de un falo de oro sería una semilla superior para una raza. Y eso es lo que están haciendo con todos estos linajes, para mantener la continuidad de estos linajes. Están impregnando a la gente aria con sangre aria, que mantienen altos cargos con ellos, e impregnándolas con esta semilla de Pindar. Y por lo tanto, es importante mantener esta historia en mente y los nombres en mente por los que está haciéndose llamar en este momento. David. ¿Sería correcto decir que los reptilianos vinieron a este planeta porque los arios marcianos vinieron a este planeta? Y que si los marcianos arios se hubieran ido a algún otro lugar, ¿les habrían seguido allí? Arizona. Les habrían perseguido por todo el universo, sí. David. Podemos ahora entrar en algunos detalles sobre tus propias experiencias. ¿Para qué te criaron? Dices que fuiste identificada como un linaje antes de que nacieses. ¿Cuál era el rol o el papel que te dieron para jugar? Arizona. El papel para el que me trajeron para jugar en el Illuminati era como diosa. Específicamente era dirigida como la diosa madre, estrella de fuego. Y el fuego de estrella se remonta a la sangre menstrual, lo que está contenido en ello. Y de la forma en la que se me hacía referencia era la diosa madre. Hay solo 3 diosas madres y solo puede haber 3 a la vez en este planeta. Y hay un varón equivalente, que solo puede haber 3 de ellos. David. ¿Por qué tener a alguien bajo control mental para dirigir estos rituales como tú misma? ¿Por qué no dirigen estos reptilianos sus propios rituales? Arizona. No parecen tener las habilidades psíquicas y buscan a gente que las tienen, gente dentro de los linajes que lo tienen. Y yo he tenido una tremenda cantidad de habilidad psíquica y por lo tanto yo fui seleccionada y criada antes de nacer. Y esto es también algo que otros supervivientes en altas posiciones han sabido acerca de mí y me han contado a mí. David. ¿Cuál es la conexión entonces entre las habilidades psíquicas que posees, que fueron reconocidas desde el principio, y el que se te traiga a ti para dirigir sus principales rituales? Arizona. Bueno, pues es por 2 cosas. Lo primero de todo es que necesitaban las habilidades psíquicas, porque ellos controlan o intentan controlar eventos. Porque yo tendría la habilidad para predecir lo que iba a ocurrir, y ellos necesitaban la información para intentar controlarlo, para que el resultado fuese favorable para ellos. La segunda cosa es que durante los rituales has de tener habilidades psíquicas, has de ser muy poderoso de aquella manera para invocar a los antiguos, que también son reptilianos que provienen de otra dimensión, que de hecho se materializan de otra dimensión, y están presentes durante los rituales, y ellos son tan poderosos y su presencia hay tal maldad en ellos y quieren estar fuera de esa otra dimensión y no pueden. Han de ser invocados por alguien que tiene ese poder y los reptilianos no tienen ese poder. Eso es muy importante, que ellos no tienen este poder para invocar a estos antiguos que tienen que ver con ellos. David. ¿Qué es lo que tienen los humanos
que los reptilianos no tienen? ¿Qué significa que ellos no tienen el poder para conectar de manera interdimensional y algunos humanos sí? Arizona. Tenemos la habilidad de prever, de ser capaces de volvernos más altos de manera vibratoria y ver aquellos niveles, acceder a aquellos niveles. De hecho, las agencias usan esto, lo llaman visión remota. Los humanos tienen la habilidad de ir al pasado, ir al futuro e ir a otros lugares, abandonar su cuerpo de forma astral y ver cosas que siempre hemos tenido esta habilidad. Y es como tener un tercer ojo que ellos no poseen, no tienen esta habilidad. Así que durante los rituales, estos antiguos son invocados y ellos, son lo que la cristiandad habría llamado los demonios, son invocados. Y hay un círculo que contiene un hexágono en él, que es un símbolo oculto poderoso, y luego hay un pentagrama y en el centro de ello hay un triángulo. Y si eres la que los está invocando, entonces te mantienes de pie en el triángulo, para que tú no seas devorada o raptada por estas criaturas que emergen. David. ¿Genera un campo energético a tu alrededor que no pueden penetrar? Arizona. Así es, no pueden penetrarlo, y no pueden salirse del pentagrama, y quieren salir. Siempre están demandando salir. Y por lo tanto, has de ser muy poderoso para mantenerlos en línea y obligarlos a que regresen cuando es hora de que ellos tengan que regresar. David. ¿Por qué los reptilianos quieren manifestar a estos, entre comillas, demonios en los rituales? Arizona. Trae poder a los rituales. Trae poder a ellos. Se les dice cosas mediante estas entidades y son alentados a continuar haciendo lo que hacen. Y se les imparte conocimiento mediante estas entidades. Pero hace falta una persona con la habilidad para invocarlos y hacerles que respondan, porque ellos no quieren cooperar, y tienen que cooperar, cuando la persona apropiada tiene control sobre ellos. David. ¿Tiene que ver con la energía de esa persona y habilidad para usarla? Arizona. Correcto, sí. David. Hablaste de que la raza aria procedía de Marte. Una expresión de ello parece ser muy claramente lo que llamaríamos los fenicios. Los fenicios tenían dos deidades, San Jorge, que pasó a ser la deidad británica, que derrotó al dragón, que parece increíblemente simbólico, y también San Miguel, que conforme a la leyenda, hizo desaparecer a Satanás, o a esta fuerza negativa al abismo. ¿Tiene este simbolismo del abismo algo que ver con el hecho de que estos demonios reptilianos de otra dimensión están de alguna manera atrapados en una cárcel espacio-tiempo que no pueden salir y que solo pueden salir cuando son invocados de esa manera? Arizona. Sí, quieren estar fuera de esa dimensión. Fueron arrojados a esa dimensión y no pueden salir de esa dimensión. Y de hecho, es de lo que trata el abismo. Es estar en una dimensión diferente. Es como algo que tiene que ver con la cuarta dimensión. Y antes de que yo incluso supiera, por ejemplo, lo que estaba diciendo, o me estuviese dando cuenta de lo que estaba diciendo, yo contaba cosas a mi terapeuta y a otros supervivientes, como que la cuarta dimensión es una dimensión de la que debemos mantenernos alejados, sin entender en aquel momento toda la cosa. David. ¿Por qué estos rituales toman lugar en momentos claves cada año y tan a menudo están relacionados con las fases de la luna? Arizona. Porque la luna tiene una influencia sobre este planeta y también el sol. Distintas cosas toman lugar respecto al sol, pero la luna es realmente una cosa muy cíclica. Toma lugar en lunas llenas, lunas nuevas, tiene que ver con la religión actual. Están usando la religión druida que han tomado y usado. Aún se aferran a la egiptología, a ese tipo de religión y al druidismo aquí y allá. Actualmente se llaman a sí mismos druidas. Y el druidismo está enlazado con los ciclos de la luna. Tiene que ver con la siembra y la plantación y la cosecha. Y hay un número determinado de días que pueden usar de ello
para su propio propósito y su propio fin. Hay mucho ritual, mucha ritualización con el druidismo y les encanta la ritualización. David. Llévanos a través de uno de estos rituales que tú dirigiste al nivel más alto de esta hermandad global. ¿Qué sucedería? Arizona. Hubo personas que fueron criadas desde el nacimiento para ser sacrificadas en un ritual. Yo tengo un problema con lo que se dice mucho hoy por la fundación del síndrome de la falsa memoria de cómo pueden desaparecer toda esta gente o cómo es que todos estos bebés nacieron. Yo trabajé con una enfermera comadrona, hicimos partos en el hogar y es muy fácil no registrar a un crío cuando nace. Luego tienen a estos niños que están secuestrando y trayendo de otros países y nadie les echa de menos porque son países del tercer mundo. Los niños tienen la mayor cantidad de energía y la más pura. Son la forma más alta de sacrificio y aterrorizan a estos niños y les controlan bajo control mental para cuando son traídos a los rituales. Pueden que estén drogados o pueden que no estén drogados y estén en un estado alterado debido al control mental y son utilizados como sacrificios de sangre. Durante estos rituales, porque de nuevo los reptilianos necesitan su sangre, y ellos consumirán varios órganos de estos sacrificios, dependiendo de con qué esté asociado el ritual en aquel día. Pero también degollarán la garganta desde la oreja izquierda hasta la oreja derecha, y la sangre será acumulada en una copa, y será dispersada entre los reptilianos y dispersada también después entre gente que ha estado participando en estos rituales. Y parecen tener, aunque parecen ser disociados, mayormente esa gente parece ser consciente de lo que está haciendo. David. ¿Son estos rituales poco comunes? Digamos que, ¿cuántos toman lugar al año? ¿Hablamos de cientos o miles? Arizona. Hay cosas que están sucediendo cada mes del año. No hay ni un mes en este sistema de 12 meses que algo no esté sucediendo, y normalmente es más de uno. Quiero decir, sucede cada luna llena, y los rituales muy importantes se celebran durante el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Luego está el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, y está Samain, y está Beltane, y está Imbolc en febrero, y está Lughnasadh, que es a comienzos de agosto. Hay toda una semana que conduce a Beltane y también la que conduce a Samain, llamada el Gran Clímax. David. Así que el 1 de mayo es Beltane, Arizona. El 1 de mayo es Beltane. David. Halloween, particularmente en América, se ha convertido prácticamente en una mini Navidades, casi como un festival de celebración, con esto de truco y trato y todas estas cosas. Pero, ¿qué es de hecho lo que sucede tras el dominio público, aquella noche de Halloween, y hasta el 1 de noviembre, Arizona? Lejos de los ojos del dominio público, hay un ritual que está tomando lugar en 6 localidades distintas de este país, para todos los consejos de 13. En el área en la que yo me encuentro aquí, es en Eastside Christian Church, en 7th Temple Street, Long Beach, y es para el Alto Consejo de los 13. Y en este país durante aquella noche es un ritual satánico. Son de hecho 3 noches seguidas en aquella iglesia. La primera noche es Halloween. David. ¿Qué sucede durante la noche de Halloween? Arizona. Aquella noche se trata de la adoración y el homenaje a Satán. Y eso es lo que mucha gente en este país conoce como el demonio. Esto trata del demonio Satán. Y la cristiandad habla constantemente. Creo que ellos crearon la cristiandad que conocemos a día de hoy. Y por lo tanto, ellos también crearon este Satán. Y entonces lo controlan de aquella manera. Y durante esa noche hay mucha matanza y hay sacrificios que se hacen a Satán.
Hay una persona que juega un papel en este alto consejo, que tiene que ver con este alto consejo, aunque no está en el alto consejo, pero tiene que ver con jugar el papel o el rol de Satán. Él es un televangelista de la TVN que solía sustituir durante un tiempo al cantante de Ian Butterfly hace muchos años, y tiene pelo largo rubio. David. ¿Cuál es su nombre? Arizona. En este momento no recuerdo su nombre. Reconozco su cara. Le he visto recientemente en la TVN. Y esta es su cubierta. O él es DID, es decir, tiene trastorno de identidad disociativa. Y él juega este papel de el gran engañador Satanás durante aquella noche de Halloween en esta iglesia. Y eso es lo que sucede en Halloween. Y otra cosa que sucede durante la noche de Halloween en este país, que se está haciendo muy popular, es también desensibilizar a la gente a todo ello. E incluso la reacción a todo este movimiento cristiano, que quieren llamarlo el Festival de la Cosecha. No se dan cuenta que el Festival de la Cosecha tiene que ver con la religión druida. Y de nuevo, continúan haciendo la misma cosa y celebrando el Festival de la Cosecha. De eso va el Festival de la Cosecha, David. ¿Cuántos de estos así llamados rituales cristianos, porque eso es lo que son, festivales o ceremonias, son de hecho, para muchos cristianos, sin ser conscientes de ello, son representaciones de estos rituales satánicos? Arizona. Sí, lo son. Por ejemplo, las Navidades tiene que ver con... viene justo tras el solsticio de invierno, que es una celebración druida. Tiene que ver con... hay un día que no es un día. Tiene que ver con el asesinato del viejo rey y el nacimiento del nuevo rey, que es un día druida. El 24 o 25 a medianoche hay una ceremonia que es específica para los niños y se llama la última bombilla en el árbol. David. ¿De dónde viene eso? Arizona. Eso es algo que es utilizado con los niños. En parte sirve para programarlos en toda esta cosa. Y había cosas que le ocurriría al niño que colgase la última bombilla en el árbol en Nochebuena, dado que era una práctica común la de decorar el árbol en Nochebuena. El árbol en sí mismo es un símbolo fálico y es paganista. Las Navidades están basadas en el día pagano y de vuelta a los tiempos romanos. Los cristianos le han dado, o ellos piensan que le han dado un significado cristiano y que significa otra cosa, pero no es así. Está el caso de la última bombilla del árbol, que tiene que ver con lo que le sucedió a esta pequeña niña, John Bennett. David. John Bennett Ramsey, Arizona. Sí, John Bennett Ramsey. Y ocurrió durante esa noche, porque tiene que ver con aquel día y la ceremonia con la que tiene que ver. Se hicieron rituales esa noche a estos pequeños niños, así que eso está totalmente ligado a ello. David. He oído que el nombre de John Bennett es relevante a los rituales. ¿Sabes algo de esto? Arizona. John Bay es una deidad satánica o Satán. John Bay es un nombre para Satanás. Y ese nombre está estrechamente vinculado, está tan ligado a ello que yo no entiendo por qué no ha salido, que yo sepa, no se ha hablado de ello, pero por eso es por lo que fue asesinada, el día en que fue asesinada. Y su familia, en lo que a mí respecta, su familia está involucrada en esto, y siempre hay un precio que pagar para estar involucrado en ello. Ella fue el precio, esta niña perdió su vida. David. Podemos hablar de algunos de los famosos nombres que la gente a lo largo del mundo conocerá, quien en tu experiencia han tomado parte en estos rituales que dirigiste. Decías que los dirigiste en Europa y en los Estados Unidos. ¿Podemos empezar con los de los Estados Unidos? Arizona. Sí, yo he visto en rituales, he visto a George Bush, he visto a Madeleine Albright, he visto a Henry Kissinger, he visto a Ronald Reagan, he visto también, por cierto, a su mujer Nancy Reagan, he visto a Hillary Clinton antes de saber que era Hillary Clinton en aquel momento, en estos rituales. Ella está involucrada.
La otra gente que he nombrado he visto cambiar de forma a reptilianos. No he visto a Hillary Clinton, de hecho, cambiar de forma, pero ella está involucrada. He visto a los dos hijos cuando eran jóvenes, los dos hijos de George Bush, presentes en estos rituales. David: ¿son estos los hijos que se han hecho gobernadores? Arizona: sí. Uno está en Florida y otro en Texas. Yo he visto, no sé si mencioné, a Jay Rockefeller, y él cambia de forma. He visto a George Duke Mahan y a Ronald Reagan, de nuevo habiendo sido gobernador en California. Hubo gente como Newt Gingrich, que vi, y no sabía en aquel momento que era Newt Gingrich. Luego reconocí que era Newt Gingrich cuando Clinton llegó al poder. Y después Newt Gingrich fue nombrado el presidente de la Cámara. Y yo estaba horrorizada al darme cuenta que este hombre también estuvo ahí. Todo esto me ha afectado a tal punto que yo no voto. Todas estas personas parecen estar conectadas al Illuminati, y yo no siento querer formar parte de nada que tenga que ver con ellos. David: presidentes como Jimmy Carter y Gerald Ford y Bill Clinton. Arizona: he visto a Ford allí. Gerald Ford, sí. David: ¿son todos ellos de linaje de sangre reptilianos? Arizona: no he visto a Jimmy Carter cambiar de forma. David: ¿le has visto en rituales? Arizona: sí. Gerald Ford he visto cambiar de forma, y Johnson también, Lyndon Johnson. También el Dr. Joseph Mengele, que me llevó a estos rituales muchas de las veces, también era un cambiaformas. Y había gente, también en los países europeos, que he visto cambiar de forma y estar involucrados. Y esto no me sorprende ya más que lo hace la gente en este país, pero por alguna razón es más chocante y corta aún más profundamente, porque he visto a la reina madre allí, y he visto a la princesa Margaret, y he visto a Charles, y ellos cambian de forma. Y he visto a este que no me sale su nombre ahora mismo, pero él fue presidente de Francia tras de Gaulle. Él estaba allí, y he visto a los Rothschild allí. Solía ver a Rothschild que vivía en Inglaterra allí. Pero el que aún va allí, y es un cambiaformas, es Guy de Rothschild, o el barón Guy de Rothschild. Él ha acudido a todos estos rituales, y ha estado en este país bajo el nombre del Dr. Barrington, e intentó programarme a mí, y me ha impregnado varias veces con óvulos míos que fueron extraídos hace años y fueron impregnados con el semen de Pindar y luego colocados de vuelta en mi útero. Esto me ha sucedido 2 veces, una cuando tenía 39 años y otra este año, justo antes de cumplir los 43. Y yo le dije a mi terapeuta antes de tiempo, antes de que yo pudiera haberlo sabido, que esto se me había hecho. Y sucedió en cierto lugar donde yo he estado viviendo en el Valle de San Fernando. Sucedió en una casa en Torrent Street, en Sherman Oaks. Mi entendimiento es que ha habido otros supervivientes que han hablado de esta localidad como habiendo estado involucrados en programación y demás. Y Baron Guy de Rothschild ha intentado programarme todos estos años. Ha estado intentando controlarme, recuperar el control sobre mí. Y el Marquis de Liberal es otro que atiende todas estas funciones, y dado que él es el que está en poder, acude a todas estas funciones. Yo he visto a Tony Blair allí, y él cambia de forma, y he visto al príncipe Felipe allí. Todos tienen sus peculiaridades en cuanto a cómo actúan, incluso en su forma reptiliana. Quiero decir, no actúan todos como robots. Tienen sus peculiaridades, tienen sus así llamadas personalidades, pero son todos de sangre fría. Matarían en un abrir y cerrar de ojos. Yo incluso, desde que he visto la foto de alguna persona que están hablando de este tema, cuando he visto sus imágenes, los he reconocido. Yo tuve una reacción tardía hace unas semanas cuando vi de nuevo a alguien que
ha estado hablando sobre este tema y parece ser muy popular ahora mismo. David, ¿quién es ese? Arizona. Este hombre cuyo apellido es Sitchin. Le he visto en rituales y él es un cambiaformas. Y yo tuve una reacción tardía cuando vi la foto de él porque le reconocí. Y hay otra persona que he visto, este Gardner, Sir Gardner. David. Lawrence Gardner, Arizona. Sí, Sir Lawrence Gardner. Y él escribió recientemente un artículo que salió en la revista Nexus. Parte de ello iba de la sangre menstrual, pero lo que realmente me desencadenó fue cuando él lo llamó fuego estelar, porque ese es el nombre de uno de los aspectos de las tres mujeres, que son a las que se hace referencia como las diosas madres, que es mi nombre en todo esto. Así que este hombre he visto que tiene mucho poder dentro de esta secta de reptilianos, y él es alguien que quisieras vigilar por fuera de esto también, al igual que esta persona, Sitchin. David. ¿Qué recuerdas de Zecharia Sitchin, Arizona? Zecharia Sitchin fue alguien que atendía a los rituales, que no era un jugador principal en lo que respecta a los rituales, pero era alguien sobre el que los otros presentes no hacían comentarios a la ligera, tenían mucho cuidado con lo que decían a su alrededor. Y él hablaría de acabar con gente o personas que estaban interponiéndose en su camino, o que estuvieran sacando información que él no sentía que quería que saliese. Él es mucho un desinformador, y ese es su trabajo, el desinformar sobre lo que está sucediendo con el Illuminati y los reptilianos. David. Él de hecho quiso que yo dejase de investigar los reptilianos, interesantemente. ¿Dónde toman lugar los rituales en los que tú has estado involucrada, involucrando a la familia real británica, Arizona? El castillo de Glamis, Stonehenge, el castillo de Balmoral. Tengo razón para creer que hubo una iglesia y pienso que podía ser la abadía de Westminster. Y el castillo de o Château de las Madres de la Oscuridad en Bruselas, Bélgica, han estado allí también. Y también en Francia, el Marquis de Libero Pindar tiene un castillo en la región de Alsace-Lorraine de Francia. Y creo que está en la región de Alsace el que él usa. Y hay ciertos rituales que se llevan a cabo en aquel castillo, en la parte de las mazmorras de ese castillo donde hay una entrada allí abajo hacia lugares subterráneos en la tierra. Y hay una formación natural de piedras que tiene un resplandor verde, y allí guardan sangre menstrual en aquella formación. Y este resplandor verde de estas piedras, de hecho, cambia el color de la sangre a un color más oscuro, y se llama sangre negra, y se usa en ciertos rituales, pero también guardan unos reptilianos más pequeños, menos desarrollados, que son mantenidos allí abajo, y son algún tipo de mascota. Otra cosa que se encuentra ahí abajo son huevos. Es como un nido de huevos que guardan en aquella parte donde está caliente. Está muy caliente ahí abajo en esa entrada, y estos huevos son mantenidos allí abajo incubándose. Y son los huevos de los reptiles, y allí es donde los guardan. David. ¿Qué recuerdas cuando dirigías los rituales para la familia real? ¿Qué sucedía? ¿Qué estaban haciendo? Arizona. Una cosa que resalta en mi mente, esto se remonta a finales de los 70. Esto fue antes de que Charles se casara con Diana. Él estaba involucrado con Camilla Parker Bowles, y ella no cambia de forma, pero ella se quedó preñada de Charles, y ella produjo un bebé, y este bebé fue presentado al ritual y fue asesinado, y ese es el precio, el primogénito entre estos dos. Y finalmente, estos dos se casarían, y ese es el precio que hay que pagar, el sacrificio del primogénito entre la unión de estas dos personas. Yo he visto eso allí. Otra cosa que resalta en mi mente
es que en algún momento a finales de los 80 yo vi a un hombre árabe bastante oscuro. Aparentaba ser árabe o egipcio y oí el nombre de Fayed siendo mencionado y la reina madre estaba allí y yo la llamé la negra madre. Ella y él estaban hablando muy seriamente durante un tiempo sobre un tema y estaban mencionando a Diana y estaban mencionando a su hijo Dowdy. Por aquel tiempo yo no sabía quién era Dowdy. Sabía quién era Diana. Nunca la vi en ningún ritual. David, ¿dónde tomó lugar esta conversación? Arizona. Esto tomó lugar en el castillo de Balmoral y yo oí hablar de matrimonio entre estos dos y pensé en aquel momento: ella está casada con Charles. ¿Cómo puede haber un matrimonio si ella está casada con Charles? Yo no entendía por qué la reina madre y esta persona que ahora sé es Mohammed Al-Fayed hablaban de esto juntos en el castillo de Balmoral. Oí por casualidad la conversación en Balmoral, pero les había visto también en el castillo de las Madres de la Oscuridad, en Château, en Bruselas, y estaban hablando sobre una unión entre Diana y su hijo Dowdy a finales de los 80. Y yo no lograba entender por aquel momento, porque yo entendía que Diana estaba casada con Charles y que tenía dos hijos y estaba a punto de tener un tercero. Y la reina madre, todo lo que pude escuchar fue que por alguna razón había una malevolencia hacia Diana y a Diana nunca la había visto acudir a ningún ritual. Yo me preguntaba qué es lo que sabría de todo esto. David, ¿qué es lo que has visto hacer a la familia real, a la reina madre y la demás gente que has visto en los rituales? ¿Qué les has visto hacer? Arizona. He visto a todos ellos beber sangre humana y consumir carne humana. Tienen sus propias copas para beber la sangre, y estas copas están incrustadas con joyas. También tienen sus propias dagas, y la daga la meten en la copa y la mezclan la sangre con ella, y también lo que es un símbolo de un falo entrando en una vagina cuando están haciendo esto. Yo les he visto hacer esto, y algunos de ellos tienen incluso, tal como he visto a la reina madre, ella tiene su propio, digamos, pequeño trono o silla muy elaborada donde ella se sienta. Porque antes de que estos rituales de hecho comiencen, hay una especie de... la gente se mueve y habla o se reconocen los unos a los otros en una especie de ritual formal. La forma en la que hablan y la manera en la que son introducidos, la manera en la que se introducen los unos a los otros, es como en las cortes. David, ¿qué visten? Arizona. Llevan túnicas. No llevan nada debajo de las túnicas, y las túnicas están muy adornadas. La cosa que todos tienen en común es que todos visten el color rojo, como la sangre, y algunos de ellos tienen púrpura o morado, y tienen como líneas de oro. Tienen el símbolo merovingio de Francia, la flor de lis, y hay joyas que están incrustadas o cosidas en ciertos puntos de estas túnicas. Y visten estas túnicas, pero no llevan nada debajo de las túnicas, por lo que va a suceder. Y de lo que tratan los rituales es que van a cambiar de forma y no pueden llevar nada debajo de las túnicas. También hay orgías que toman lugar durante los rituales. David, involucrando a la familia real de Gran Bretaña. Arizona, sí, involucrando a la familia real de Gran Bretaña. Y el sacrificio y el consumo del sacrificio, y están involucrados en eso. David, ¿tú les has visto hacer eso? Arizona, sí, yo les he visto hacer eso. David, la gente en Bretaña que escucha lo que estás diciendo, obviamente estarán tambaleando, asombrados. Me imagino que en cualquier lugar del mundo, pero lo que más les asombraría es que en Bretaña la madre reina tiene una imagen de ser la abuela de la nación, una linda anciana y la buena vieja madre reina. ¡Qué mujer más agradable! ¿Cuál es tu experiencia de la madre reina? Arizona.
Ella es muy fría en realidad, y ella es muy cruel, y ella es muy diferente a lo que se da a conocer al público o a su imagen pública. Ella es de sangre fría. Si ella siente que tú eres alguien por debajo de ella, incluso en el Illuminati, si tú estás a su nivel o tu estación está por encima de ella no te hablará, ella no te reconocerá. Ella obviamente, por lo que yo veo, disfruta consumiendo carne humana, es enfermizo. La única persona que ella parece temer es a Pindar, David. La gente también ve la vieja frágil estatura de la reina madre y lo encontraría muy difícil de verla a ella tomar parte en rituales haciendo nada activo, si prefieres. Entran en un estado diferente en términos de edad y de fuerza y todos estos atributos cuando de hecho cambian de forma. Arizona, sí. El cuerpo humano que eligen ocupar o tomar cuando era joven envejece. Pero cuando ellos toman la forma reptiliana, estos reptilianos aún viven cientos de años y por lo tanto ellos han tenido que tomar más de un cuerpo humano para vivir. Muchos de ellos son mucho más viejos y estoy incluyendo a la reina madre en esto, que la gente piensa que es... Ella ha ocupado más de un cuerpo en forma humana y cuando llegue la hora, si es hora de que ella siga y se ha elegido que ella aún tiene, quiero decir, se sabe que tiene aún vida o años por vivir, de nuevo ella será colocada en el cuerpo. Su esencia entrará en otro cuerpo que también tenga la habilidad de cambiar de forma a forma reptiliana. David, uno de estos linajes puros, de estos híbridos humanos reptilianos. Arizona, sí. David, ¿qué sucede? Tomemos a la madre reina como ejemplo. ¿Qué sucede cuando cambia de forma? ¿Qué es lo que ves? Arizona. Comienzas a ver cambios que suceden y están sucediendo tan rápidamente que casi lo más cercano que he visto que se parece es lo que están ahora haciendo con la tecnología de ordenadores. Es una transformación literal que sucede de forma muy rápidamente. Se vuelven más altos y más grandes y no se parecen para nada como reptilianos como lo hacen como humanos. Por lo tanto, la vestimenta de las túnicas, porque si llevaran ropa, la ropa sería destrozada. David. Así que tomemos a la reina madre en este tema como ejemplo. Nosotros la reconocemos como una vieja frágil anciana. ¿Qué pinta tiene cuando cambia de forma en estos rituales? Arizona. Ella tiene un aspecto... La porción de la nariz se hace mucho más larga y se convierte en una especie de hocico. Tiene colmillos e incisivos por dientes. Tienen una lengua que todos parecen tener cuando están en este nivel. La lengua tiene muchas proyecciones largas y peludas que salen de ella. Es muy larga. No tienen ni pies ni manos, sino garras. Tienen escamas, y también escamas que parecen fundirse una en la otra, pero son más pronunciadas en la espalda. Aparentan como bultos o protuberancias saliendo de la cabeza. Parece haber algún tipo de crecimiento o apéndice en la espalda que parece estar doblado, y no todos tienen eso. Y hay una cola, y muchas veces mantendrán la cola rizada. Y la he visto a ella cuando está muy disgustada con algo, al igual que he visto a otros miembros así, donde azotan o agitan esa cola, y ella sisea. David. ¿De qué color son? Arizona. ¿Cuál en particular? David. Tomemos como ejemplo a la reina madre. Arizona. Ella es de color tipo beige en la parte inferior, y cuando alcanzas la parte de la espalda, la cola y la parte superior de la cabeza y encima de la nariz u hocico, son como grandes puntos oscuros marrones. Los ojos normalmente son muy grandes, son muy redondos, y parecen que están saliéndose de sus cuencas, y muy protuberantes. Y normalmente el color varía entre un beige a un color oro o a un tono oscuro verde oro. Luego tienen una oscura abertura, una abertura vertical, y los ojos parecen encapuchados,
Y cuando se encapuchan, es muy temeroso, porque parece que cuando los ojos están encapuchados, están a punto de hacer algo. David. ¿A qué te refieres con encapuchados? Arizona. Los párpados se bajan y es como... Me imagino que sería igual que cuando un humano tiene la expresión de tener una idea. David. ¿Y cómo de altos son cuando cambian de forma? Arizona. Medirán unos 2 metros de altura. Algunos son un poco más bajos, como hasta 30 centímetros más bajos. Algunos son poco más altos que 2 metros. David. ¿Qué aspecto tiene la reina y el príncipe Charles en su forma reptiliana? Arizona. En cuanto a altura, David. En cuanto a apariencia en general, Arizona. Charles se parece en ambas formas, tanto en forma humana como en forma reptiliana, se parece a Pindar, aunque es más bajo en su forma reptiliana que Pindar. Pero la manera en la que la nariz toma la forma del hocico y la mandíbula se convierte en la parte inferior es muy parecido al de Pindar. Su madre no se parece igual que lo hace él. David. ¿Pero qué aspecto tiene la reina? Arizona. La reina, ella es más oscura, no es tan pálida, más oscura por todas partes, no tiene tanta cantidad de lo que yo llamaría pecas. Su piel es más gradualmente oscura, es más suave, y tiene bultos alrededor de su cabeza y a lo largo de la cola y la espina. Charles tiene aquellos detalles a lo largo de la espina y graciosamente tiene las protuberancias del cráneo, en su forma reptiliana, más o menos donde o justo por encima de donde sus orejas deberían estar. David. ¿Qué hay en estos rituales que permiten que se puedan cambiar de forma? Arizona. Cuando las víctimas están comenzando a ser sacrificadas, es el aroma de la sangre. Ellos comienzan a cambiar de forma en aquel momento y apenas pueden esperar a llegar a la sangre. Es como que están adictos a la sangre. Y luego el consumo de la carne humana que lo sigue. David. ¿Qué has visto a cualquiera de la familia real hacer en relación a esto? ¿Les has visto sacrificar y consumir carne humana? Arizona. Hay ciertos momentos en los que ellos, de hecho, realizarán el sacrificio, o habrá alguien haciendo el sacrificio y no está sucediendo lo suficientemente rápido para ellos, así que ellos darán el paso adelante y terminarlo ellos mismos, porque el ritual ha de ser completado, es decir, ritualísticamente el sacrificio ha de completarse, y darán el paso y comenzarán a desgarrar la garganta, y obtienen toda esa sangre de la vena yugular a la vez. Eso ha sucedido cuando hay muchos allí que van a ser sacrificados y simplemente no pueden esperar. Y luego desgarran el contenido del abdomen y el estómago de la víctima. David. ¿Tú has visto hacer esto? Arizona. He visto a la reina madre hacer esto, al príncipe Charles y Felipe. He visto a Guy de Rothschild hacer esto. Parece que lo he visto más entre la realeza, o la así llamada realeza, que gente que no tiene título oficial. Parece que no se atreven, pero sin embargo cambian de forma. Pero es como que son la realeza los que dan el paso y comienzan a desmembrar porque no se aguantan. David. ¿Durante cuánto tiempo pueden mantener la forma reptiliana en estas ocasiones? Arizona. ¿Durante los rituales? Es mucho más fácil para ellos mantener su forma reptiliana, pueden permanecer en aquella forma. Lo que les es difícil es mantener la forma humana. Y mientras están alrededor de la sangre, del olor de la sangre, no pueden mantener la forma humana.